Lo que hace una gripe, porque una gripe Acá, te mira, vuelve acá. intelectual. Sí, Es una abajo. cosa increíble. Ahí, justo. Un poema vas a Ahí, leer. ahí. Programazo. Dícese del programa gigante conducido por tres grandes talentos que Nosotros. va de lunes a viernes a las 16:30 por la pantalla de BTV. Ahí tenemos los conductores: Rosario Rodríguez, Julio Morer, o Morere, no sé cómo se llama, y Miguel Arispe. Gigantes Ay, también. gigantes conductores. Programazo. Para usted que del otro lado estaba Aso, ¿no? perdón que corrija, pero aso es un sufijo que se puede utilizar. Sí, sí, claro. Gran programa, programazo. ¿Cómo? No. ¿Entendés? Pará, Prefijo, escucha. sufijo. ¿Entendés? Digo. Che, gracias cabeza ¿Es por eso? los lentes, No, pero... no. Vienen bravos los multifocales, está bravo. olvídate. No. Bueno, escucha, basta de cháchara. Que no Lindo. importa. Vamos Ese a es ir otro a... programa. Claro, es otro programa. Pero, ¿sabés qué? Vamos a ir ya a nuestro... Me pide que los devuelva si hace foco. No ve nada el hombre, haceme el favor. Claro, vamos a nuestro querido móvil con nuestro queridísimo Pablito Brum, con un tema que no quiero spoilear, pero él ya había dado cuenta en un móvil anterior que era un buen tema a tratar. Y vaya si eligió invitado de lujo. Mirá. Pablito Brum, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va, amigos? Buenas tardes. Sí, Ay. Rosario, me alegra su memoria. Y por intacta supuesto, que siempre tiene, porque estoy iba a empezar atenta. así, ¿sabe usted? Sí, me alegra. Aparte me alegra me mucho. honra el invitado yo iba a también de recordarles tenerlo que- con nosotros una vez más. Sí, por supuesto. Estos son los honores que se puede dar uno en la profesión y la verdad que estoy muy contento de poder hacerlo. Quiero hacer la introducción cortita y teniendo en cuenta lo que dijo Rosario, por allá por el 31 de marzo, estuvimos en la casa de Baltasar Brum, ¿no? cuando conmemoramos la fecha de su fallecimiento, de su suicidio, vamos a decirlo así, y hablamos de que en el momento del 19 al 1923, cuando fue presidente, Baltasar Brum, en ese periodo, legalizó, o se puede decir que promulgó la ley de duelos. Esa ley de duelos que se promulgó, que se abolió en un día como hoy, en realidad un día como el de mañana, un 6 de julio, pero de 1992. Pasaron meses y vinimos hasta la casa de uno de las personas que se batió a duelo hace más de 50 años. Vinimos a la casa del doctor Julio María Sanguinetti, que se batió a duelo por allá por el 1970 con su amigo, lo declaró, pero que bueno, en las circunstancias de la época dieron que se batiera a duelo con Manuel Flores Mora. Doctor, primero que nada, buenas tardes, gracias por recibirnos y hablar de este tema. Encantado. Bueno, el tema de los duelos es un debate histórico, después de todo, ¿no? Porque ya, si leemos la Ilíada y Héctor y Aquiles se pelean por el honor de la ciudad junto a las murallas de Troya, ¿no? Sí, claro. O sea que el duelo es una especie de tradición milenaria, ni hablemos en nuestro mundo criollo, el famoso duelo criollo que aparece en Martín Fierro, ¿no? O sea, como culto del coraje. El duelo, luego pasó a ser una práctica vinculada al concepto de honor. Es decir, frente al agravio, la respuesta es el desafío. Y esto ocurría en las prácticas habituales en Francia, Italia, España, los países referentes nuestros, y en Uruguay también. A raíz del duelo en que el presidente Valle Ordóñez mata al doctor Washington Beltrán, director del diario El País, el doctor Juan Ladrón Ramírez, otro gran jurista, director a su vez del diario El Plata, hace un proyecto de ley, digamos, tratando de ordenar y civilizar el duelo, que no se bateara en el duelo en cualquier lugar como quisiera. Nos marcan una ley. O sea, Es una ley que dice la ley, está eximido de pena el que mate o hiera en ciertas condiciones. Es decir, si nombró unos padrinos, se lo mandó a otro señor, y este señor acepta o no el duelo, y si lo acepta nombra otro padrino, ambos nombran un miembro del tribunal, los dos se juntan y nombran a su vez el presidente del tribunal, y el tribunal tiene que decidir dos cosas. Primero, si la ofensa es de tal magnitud que no tiene otra reparación posible que las armas, y en segundo lugar, quién es el ofendido, porque es el ofendido el que elige el arma.
Si no, un espadachín se dedicaba a batir a duelo a cualquiera. a retar a duelo a todo el mundo, porque lo miró torcido, ¿no? Bueno, entonces esa fue la ley. Y realmente disminuyeron los duelos, digamos, pasaron a ser un fenómeno distinto porque el asunto se enfría. Y además, normalmente, cuando hay una respuesta hiriente, ¿no? Un ataque hiriente, normalmente hay una respuesta hiriente. Claro. Normalmente los tribunales de duelo decían, bueno, acá los agravios se compensaron recíprocamente. Entonces, no hay nadie que esté disminuido frente al otro, en consecuencia no hay lugar a duelo, se terminó. Y eso era lo que ocurría con mucha frecuencia. Pero luego hubo un momento, por ahí por los 60, en que se empezó a reactivar el tema. A mí me mandó 2 veces los padrinos el jefe de policía de la época, el coronel Aguerrondo, después después general Aguerrondo, y que fue candidato a la presidencia incluso, a raíz de campañas periodísticas que yo le hice contra su gestión en la jefatura de policía de Montevideo. Doctor, decir que no estaba mal en ese momento. Nosotros lo sentíamos como normal. Ajá. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque teníamos un concepto de honor muy distinto al que hay hoy. Los valores de las sociedades cambian. Hoy, por ejemplo, los valores relativos a la condición de la mujer son mucho más afirmativos de la mujer que lo que eran hace 100 años, y aún hace 50, sí, claro, cuando yo era chico, ¿no? Entonces, cambian. Bueno, el honor antes era un concepto muy arraigado. Es decir, usted me ataca, hiere mi honor, me acusa de algo lesivo a mi honor por un asunto moral cualquiera, de corrupción política o de corrupción sexual o lo que fuere, por favor, bastaba una frase para que se le respondiera ahí y se generara esa historia. Hoy yo diría que eso ha cambiado sustancialmente, incluso por las redes. Son cosas que a veces no nos damos cuenta. Pero las redes, como han masificado todo y han vulgarizado todo el mundo se dice de todo, de cualquier manera. Y al final ya, ¿de qué honor me estás hablando? ¿No es verdad? Quiero tener eso más adelante, pero ya que lo tengo acá, quiero que me cuente usted, en carne propia, que cómo fue el tema de su duelo, cómo fue el proceso. Bueno, eso fue un episodio. Maneco estaba en el gobierno, había salido, yo entré como ministro, gobierno gestido, y luego Pacheco, y yo era ministro de Industria. Y él hizo una afirmación que yo consideré lesiva. Cuando la de Maneco, la de Manuel Flores Mora también. De mi honor, Maneco Flores. Era un gran periodista y habíamos convivido toda la vida. En el año 53, que yo empecé el periodismo, era mi primer director en el semanario Canelón. O sea que teníamos una amistad que la recuperamos en el 73 cuando el golpe. Nos dimos un abrazo y dijimos, ya está. Y así seguimos de amigos hasta el final. Pero en aquel momento yo sentí que me estaba agraviando, le encajé un artículo brutal, del cual no estoy orgulloso, donde le dije de todo, él me mandó los padrinos, yo los acepté y terminamos en un duelo, porque realmente nos habíamos dicho de todo. Duelo sasable. Pero mire lo interesante, porque esto no deja de ser interesante. ¿Quiénes eran los miembros del tribunal? ¿A quiénes nombraron los padrinos de él y los padrinos míos? Nombraron al general Sereñe, al brigadier Pérez Calda, que digamos 1 año y medio después era miembro de la Junta de Comandantes del golpe de Estado, y el almirante de Castro, que ya estaba retirado y se incorpora a esa Junta de Comandantes en el 73 cuando el golpe. Fíjese, y Sereñi termina preso. Pero fíjese, 2 años después, nada más, ¿no? Bueno, y ahí se produce el duelo, es un duelo asable, las condiciones se pactan. Sí, claro. El ofendido elige pistola, o elige sable, o elige espada. ¿Usted eligió sable? No, yo no, eligió él, era el ofendido. Ah, ok. Seguro. ¿Y eligió sable? Y eligió sable. Y el sable es un arma, yo le diría, la espada es más peligrosa, al revés de lo que parece. ¿Sabe por qué? Porque solo tiene punta. Okay. La espada solo tiene punta, de modo que si pasa, pasó. El sable, en cambio,
como tiene filo tiene filo, es más fácil cortar en el brazo, que fue lo que ocurrió en este episodio. En la ley también se tenía que establecer si era un duelo a lastimar o era un duelo a muerte. Eran dos conceptos. Duelo a muerte no se puede pactar, porque eso sí es ilegal. Ah, mire usted. No, no vamos a pactar hasta morir. No, eso no es legítimo. Sí, lo que se establece es o a primera sangre o a imposibilidad física de continuar uno de los contendientes, que fue lo que pasó en este caso. O sea, los médicos dicen, el señor no está en condiciones de continuar, ya está. Entonces ahí se termina. Y en este caso era claro porque había ocurrido así. Entonces él estaba herido en una arteria radial acá en el brazo y perdió mucha sangre y bueno, se paró el duelo. Pero después hubo uno con Jorge Valle, por el mismo episodio, porque Jorge Valle se solidarizó con lo que yo escribí contra Maneco, y entonces también terminó Jorge Valle, y ahí fue un duelo distinto, porque en realidad yo sabía esgrima. Ajá. ¿Siempre? Yo sabía esgrima, porque había aprendido a raíz de los envíos de padrinos del coronel Aguerrondo. Yo ahí había... ¿Se preparó? No, me preparé para el duelo, que después no ocurrió, pero me encantó el deporte. ¿Sí? Entonces seguía haciendo toda la vida, y lo seguía haciendo hasta ya casi viejo, digamos, ¿no? El deporte fantástico, la esgrima, magnífico. O sea que yo sabía mucho más de esgrima que Maneco, esa es la verdad. Y en la esgrima, salvo que se enloquezca, el que sabe más normalmente va a definir las acciones. Un deporte lógico. Va a definir las acciones, porque es muy técnico, muy técnico. En cambio, el duelo Maneco con el de Jorge eran dos chambones, ¿no? Se arañaron, se empujaron. El duelo nuestro con Maneco duró 1 minuto y medio, digamos. Bueno, definió rápido. Vamos a decirlo. Bueno, por eso, porque hay un corte decisivo y se terminó la farra. Pero en el caso de ellos, ninguno de los dos sabía mucho, y entonces fue, como digo, empujones, con la cazoleta de arañones, todo un desastre. Y al final, el tribunal en cierto momento paró el tema. Pero después se desencadenaron ahí. Hubo uno del general Rivas con el general Sereñi, que a mí me conté, ese fue a pistola. Recuerdo que el general Sereñi me contaba, dice, estamos en un descampado allá en uno de los aeropuertos de la Fuerza Aérea, y entonces dice, bueno, se ponen, usted sabe que se ponen de espalda a 20 metros o a la distancia que se pacte, y luego hace así el jefe del lance, y hay que tirar entre la segunda y la tercera palmada. Ajá. Estamos los dos de espalda. Sí. Y entonces, a la primera hago así, pum, pum, y a la tercera no puedo tirar más. Y contaba el general que él va, pum, se da vuelta, tira, y el otro no tiraba, el general Rivas. Y si no por mala fe, porque seguro no había oído. Bien, si tiró, por suerte no me pegó. Menos mal. Y bueno, esas cosas pueden ocurrir, pueden ocurrir. Pero Doctor, ¿por qué demoró tanto ¿por qué demoró tanto 72 años? Del 1920 hasta el 92, demoró tanto. Porque realmente ¿De verdad se necesitaba esta ley? se sentía que era una práctica asumida como parte de la vida y de los códigos de honor, vuelvo a decir. No, nosotros, uno ya se forma, todos somos hijos de una época, y yo era hijo de esa época. Y si hoy yo no propondría que ya restableciera... Usted hoy está totalmente hoy ahora. Lo que pasa es que, ¿cuál es el lío? Es que es muy fácil herir el honor de alguien. Es muy fácil. Y después usted va a un juzgado. Y el juez ya a los 15 días le notifica al otro. Y a los 2 meses no sé qué. Y el enchastrado es usted. Entonces el duelo era, en realidad, una solución momentánea para enfrentar una situación que si uno la llevaba al juzgado se eternizaba, claro. Y el que estaba en la picota era yo, que me habían dicho de todo. Bueno, que eso sigue siendo la verdad, porque debería haber, y se han intentado y se han mejorado las leyes, los procedimientos de difamación. Tenía que ser una suerte de justicia muy sumaria, que resolviera el tema de honor, porque no puede ser. Pero seguro, es lo de siempre. Usted
jerarca de lo que fue, de la dirección de aduana, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero usted dejó pasar un contrabando de droga. No, yo no lo dejé pasar, que sí, que no, que sí. Entonces empieza un juicio que no termina nunca. Claro. Y antes era el duelo, y ahí se terminaba el tema con el duelo o pasaba. Ellos dos. Entre ellos sí. Porque el código de honor era ese. Si hemos aceptado el duelo, es para terminar ahí. Porque eso era parte de los códigos caballerescos de la época. Para ir terminando. Y ahora no se termina más, entonces. Si hay una discrepancia. Es que no se termina más. Es que no se termina más, es verdad. ¿Y cuántas veces uno tiene que llevar una magulladura años sin que nunca quede suficientemente aclarada, pese a que nunca quedó suficientemente probado el ataque? Y eso son las cosas que a veces desfiguran la imagen del debate público delante de la gente. Antes sería un método bárbaro, pero poníamos la cara, ¿eh? No es verdad. Amigas y amigos, el tema da para largo, el doctor también da para largo para hablar con él, pero seguimos teniendo el programa. Me pareció interesante, nos parece interesante tratar este tema a 32 años de su abolición, la ley de duelos. Hubo una exposición sobre los duelos en el Museo Histórico Nacional, donde se recogían diarios de la época, titulares, de varios duelos, no del nuestro solo. Porque es parte de la historia nuestra, o sea, tampoco hay que negarla, pero hoy no se practicaría y ojalá que no se practique. Total, y de la historia, el cardenal Richelieu prohibió los duelos adentro del ejército francés, porque se mataban. Hay una película impresionante que se llama Los Duelistas. El que la quiera conseguir es fantástica esa Ay, la voy a buscar. película. Los Duelistas, que es de esa época. Bueno, vamos a venir. Amigas, amigos, nada, los voy dejando. Yo sigo hablando con el doctor porque me parece muy interesante el tema. Repito, nos pareció interesante traer este tema a 32 años. 32 años parece tan poco tiempo que se esté hablando de ley de duelo, de los duelos, que nos parece tan viejo, pero hace tan poco que se abolió su ley. Así que nada, amigos, para mí ha sido un privilegio y los dejo con más programa, con más día a día. Bien, gracias, Pablo. Bueno, un placer escuchar, obviamente, siempre las sabias palabras del dos veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. Desde aquí le mandamos un abrazo apretado, un saludo especial y gracias por la disponibilidad que tuvo para el programa. Te esperamos acá. Buen fin de... Iré cuanto antes. Qué lindo. Claro, yo quedé colgada porque dijo esta película Los Duelistas. Sí, y bueno, para es una verla, recomendación buscarla. del doctor Sanguinetti, hay que buscarla. Un placer siempre sí, escucharlo, sí, como sin decía duda. vos, Raúl, ¿no? Sí, Es sí. tremendo. una No, por enciclopedia. favor, la experiencia, lo que sabe. Recordemos Único. que lo recibimos Sí. en piso. ¿Te acordás? En ocasión del último libro Sí. que publicó, lo recibimos acá en el piso de Día a Día. No hace ¿Qué pasó demasiado. en febrero? hará No, unos impresionante. meses. Sí, de sí, verdad. sí, me acuerdo. Ha sido un gusto tenerlo. Bueno, hacemos una pausita, ¿les parece? Porque este viernes no se agota, chicos. Este viernes recién comienza. Este viernes volvió Miguel, o sea, toda la ¿Estás trascendencia. bien, Por Miguel? algo- ¿Vas bien, Miguel? por algo te ¿Necesitas lo pañuelitos? ¿Necesitas Por aspirinetas? ahora- Nosotros te cuidamos, ¿sabes qué? Por ahora no. Vamos a hacerte un cafecito, vamos a la pausa, Mira. amigos, no se vayan, que lo vamos a mimar y enseguida seguimos con más día a día. Me sigue.